Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este directo temático, directo sobre los datos de desempleo, de afiliación a la Seguridad Social que hemos conocido hoy. Bueno, voy a comentar un poco los datos y si tenéis preguntas relativas a este tema, no vamos a tratar otros temas en este directo temático, pues adelante, las podéis formular para pedir cualquier aclaración. A ver, datos de afiliación a la Seguridad Social de febrero del año 2020, pues básicamente que parece que, 2021, perdón, pues parece que los datos no son en aislado malos, porque el número de afiliados sin desestacionalizar ha subido en 20.000 personas, pero ¿cuál es el problema? Que los trabajadores en ERTE, que cuentan como afiliados a la Seguridad Social, han aumentado en 90.000. Por tanto, en realidad, dado que los trabajadores en ERTE están afiliados, pero no están trabajando porque su actividad está suspendida, la afiliación efectiva, llamémosle así, ha caído en 70.000 personas. Bien. Si en lugar de ir a datos mensuales vamos a datos interanuales, la tendencia es similar. Es decir, en el mes de febrero, de un año para otro, pues por ejemplo, en el año 2017 había 17,7 millones de afiliados, en el año 2018, en febrero, 18,3 millones, es decir, un aumento de 500, 600.000 afiliados. En febrero de 2017, 18,8 millones, un incremento de medio millón. En febrero de 2020, 19,2 millones, por tanto también un incremento de unos 400.000 afiliados. Pero ¿qué ha sucedido en febrero de 2021 con respecto a febrero del año pasado, que además es el último mes antes del inicio de la pandemia? Pues que la afiliación, incluyendo los ERTES como afiliados, que esto es lo importante, ha caído en 400.000 personas. Pero claro, insisto, son afiliados contabilizando a los ERTE, a los trabajadores en ERTE como afiliados. Si hay 900.000 trabajadores en ERTE, pues en realidad el número de afiliados en el último año ha caído en 1.300.000 afiliados. Bien, esa es la reducción de la afiliación a la Seguridad Social en los últimos 12 meses. Pero quizá más importante que esta caída de la afiliación es entender dónde se produce esta caída de la afiliación, ¿no? Y para eso, pues, simplemente fijémonos en algunos datos que creo que son relevantes. Aquí tenéis la evolución del PIB, del valor añadido bruto, por sectores en el cuarto trimestre del año 2020. Y lo que podéis observar es que hay sectores de la economía española que en el cuarto trimestre del año 2020 estaban mejor, estaban generando más actividad que en el cuarto trimestre del año 2021. En concreto, la agricultura, las actividades financieras y, por supuesto, la administración pública, educación y sanidad. Luego tenéis otros sectores que sí experimentaron una contracción a lo largo del año 2020, sobre todo por lo acaecido en el segundo trimestre del año, pero que no es un desplome histórico, como pueda ser la industria, que cae en torno al 4%, o información y comunicaciones, que cae en torno a un 5%, que no está mal, pero aún así no estamos en la magnitud de otros sectores que, como podéis ver, comercio, transporte y hostelería, y fijaos que aquí están incluidos comercio, que no ha sido un año especialmente malo para muchos comercios, sí para otros, pero no para todos, y por tanto eso compensa en parte la caída de la actividad, pero sobre todo está la hostelería, que es, como ahora comprobaremos, la que se lleva la palma del desplome, como bien podéis imaginar, y luego actividades recreativas y de ocio. En este caso, tenemos una caída de pues en torno al 30 o incluso 50% de la actividad con respecto al año anterior. Esto también lo podemos observar en términos de empleo. Fijaos aquí la variación interanual de afiliados a la Seguridad Social más desagregada por sectores más reducidos, no tan globales como los anteriores. Recordad que estos afiliados son afiliados contabilizando los trabajadores en ERTE como afiliados. Y aquí lo que vemos es que la hostelería, de febrero de 2021 a febrero de 2020, los 12 meses de la pandemia, ha visto caer sus afiliados en torno a un 23%. Y
las actividades recreativas, artísticas, etcétera, en torno a un 17%. Sin embargo, tenemos otros sectores que han visto incrementar el número de afiliados. Actividades sanitarias, los afiliados crecen más de un 5%, administración pública y defensa en torno al 4%, agricultura, ganadería, caza, pesca en torno al 4%, información y comunicaciones, educación o suministro de agua, pues también crecimientos positivos. Y luego otros sectores que apenas ven reducidos el número de afiliados. Actividades financieras, pues medio punto, suministro de energía eléctrica, poco más de medio punto, actividades profesionales y científicas y técnicas alrededor de un punto. Bien, y en cambio ya os digo que hay otros sectores como hostelería y actividades recreativas que experimentan un auténtico desplome. Vale. Estas cifras son cifras, insisto, sin contabilizar a los trabajadores, o sea, contabilizando de hecho como afiliados a los trabajadores en ERTE, sin contabilizar como pérdida de afiliación a los trabajadores en ERTE. Pero la imagen, si incluimos a los trabajadores en ERTE, no cambia mucho, porque fijaos que los sectores que concentran la mayor parte de trabajadores en ERTE es de nuevo hostelería, actividades recreativas, comercio excluyendo reparación de vehículos, bien, pero sobre todo actividades recreativas y hostelería, ¿no? En la hostelería la mitad de trabajadores están en ERTE y en actividades recreativas en torno a un 30%. Y añadid a eso la caída de afiliados, que estábamos hablando de entre un 20 y un 30, es decir, que entre trabajadores en ERTE y pérdida de afiliados, pues estamos en torno a 70-80% de caída de afiliación efectiva. Bien, y este es el último gráfico que os quiero mostrar porque pone de manifiesto que la economía española está experimentando lo que algunos economistas han llamado una recuperación en forma de K. ¿Qué significa una recuperación en forma de K? Pues que tenemos una parte de la economía española que se está recuperando, lo hemos visto, hay sectores que ya tienen más actividad que antes de la pandemia, que tienen más afiliados que antes de la pandemia, hay otros que tienen todavía menos, pero que van progresando adecuadamente y van creciendo y van contratando más con respecto a los meses anteriores, pero sin embargo hay otros sectores, muy en particular hostelería, actividades recreativas, entretenimiento, que pues están absolutamente colapsados, hundidos y sin mucha perspectiva de recuperación. En este gráfico lo que veis es cómo ha evolucionado la afiliación a la Seguridad Social en febrero de 2021 en los sectores, digámoslo así, no afectados por la pandemia, y lo que podéis observar es que la afiliación, es la línea más o menos azul clara, azul celeste, la afiliación este año ha evolucionado más o menos como evolucionó en años anteriores, en los años 2017 a 2020. No ha habido aquí ninguna sorpresa, ningún cambio con respecto a años anteriores, pero en cambio los sectores afectados por las restricciones y por tanto por la pandemia, que es la línea más oscura que decrece, fijaos cómo sí lo hacen sustancialmente peor que en años anteriores. Por tanto, recuperación en forma de K que refleja la dificultad que tiene una parte de la economía española para salir adelante, ya sea por las restricciones impuestas por las administraciones públicas para combatir la pandemia, pero no solo por eso. Es decir, tened en cuenta que estamos hablando de actividades de consumo social. Las actividades de consumo social, aun cuando no hubiese restricciones para evitar los contagios, parte de la población decidiría autoprotegerse dejando de acudir a este tipo de actividades, con lo cual, aunque no hubiese una actividad reducida por la restricción regulatoria, seguiría habiendo una actividad reducida por la prevención, a lo mejor no tan reducida, pero en todo caso reducida, por la prevención de los ciudadanos para evitar contagiarse, ¿de acuerdo? Y eso significa, pues, que la actividad también sería menor y serían sectores que parte de ellos van a tener complicado levantar la cabeza, incluso después de concluir la pandemia, si es que concluye próximamente gracias a la vacunación. Bien, pues esto es más o menos lo que quería comentar de los datos de afiliación, datos malos, especialmente porque ponen de manifiesto que hay una parte de la economía española que está pues, desplomada
y sin perspectiva a corto plazo de recuperación, y tampoco está claro que a medio o largo plazo toda ella tenga una gran perspectiva de recuperación, porque como ya he comentado en otras ocasiones, los hábitos de consumo van a cambiar y en la medida en que cambien, aunque sea en parte, no digo que se deje de ir obviamente a restaurantes, que se deje de utilizar los hoteles, pero en la medida en que una fracción de la demanda que tenían previamente estos sectores desaparezca, pues estos sectores van a tener muy complicado recuperarse. Por poner un ejemplo para que entendamos a qué me estoy refiriendo, la actividad turística en España, ¿no? La actividad del turismo en España que afecta a todos estos sectores. No es la única fuente de ingresos, los turistas no son la única fuente de ingresos, pero sí es una fuente muy importante de ingresos. Bueno, en el año 2020, el número de turistas pasó de casi 84 millones en el 2019 a 19 millones de turistas en el año 2020. Es decir, estamos hablando de un desplome del número de turistas del 77%, que a su vez llevó a un colapso de los ingresos por turismo del 78%. Los ingresos por turismo cayeron de 92.000 millones de euros en el año 2019 a 20.000 en el año 2020. Entonces, la cuestión es, ¿cuántos años, incluso aunque la pandemia haya desaparecido, cuántos años tardaremos en regresar a las cifras de turistas del año 2019? Es decir, ¿cuántos años tardaremos en pasar de los 19 millones de turistas del año 2020 a los casi 84 millones de turistas del año 2019? Y claro, si tardamos muchos años, pues los sectores las empresas que dependan de esa actividad turística, aún sin restricciones por la pandemia, tendrán muy complicada la supervivencia. Muy bien, pues este era el comentario. Hay una pregunta, que además es una pregunta pertinente. Efectivamente, Óscar García plantea, ¿habría que sumar también a los autónomos que están en cese de actividad cobrando la ayuda? Efectivamente, y tenemos a 360.000 autónomos en cese de actividad, con lo cual, si ya decíamos que había 400.000 afiliados menos, 900.000 trabajadores en ERTE y 360.000 autónomos en cese de actividad, estamos ante una caída efectiva de la afiliación de 1,75 millones 1,65 millones de personas, ¿de acuerdo? Casi 1,7 millones. ¿Veo alguna pregunta más? ¿Cuál crees que sería la salida política de España? Bueno, en general la situación económica en España y en países similares a España, vamos, es un problema generalizado por la pandemia, aunque aquí arrastremos otros problemas de antes, pues es una salida complicada porque ahora mismo la cuestión es qué hacemos con los sectores que están sufriendo tanto con la pandemia, ¿no? Es decir, con la hostelería, con las actividades recreativas, el entretenimiento. El gobierno, como sabéis, está planteando la posibilidad de repartir ayudas directas a estos sectores, que en todo caso tampoco serán la panacea. Por cierto, también respondo preguntas por Twitch, que alguno lo pregunta. Sí, lo que pasa que, bueno, hay más preguntas que llegan desde YouTube y efectivamente todavía estoy experimentando con Twitch, pero sí, podéis plantear las preguntas que queráis. Bueno, decía, el gobierno está planteando dar ayudas directas. El problema de las ayudas directas es, primero, que van a ser insuficientes. 11.000, 20.000 millones de euros no cubren, ni mucho menos el desplome que estamos viviendo. Hemos dicho que solo en ingresos por turismo, ya no contemos la actividad interna, estamos hablando de una caída en el año 2020 de 70.000 millones de euros en ingresos. Por tanto, aunque des 10.000, 20.000 millones, esas empresas no se van a salvar por eso. Pero es que además también una ayuda indiscriminada por sectores tampoco es decir, tiene contraindicaciones. Una contraindicación es que puedes estar despilfarrando el dinero de los contribuyentes. ¿Por qué? Pues porque no todas las empresas de esos sectores, como hemos dicho, van a sobrevivir, y si tú les das dinero simplemente estás alargando más tiempo la reestructuración. Y por otro lado, y ese también es el problema, si tú inyectas capital para recapitalizar sectores en dificultades,
o empresas en dificultades que no van a ser viables en el futuro, lo que estás haciendo también es retrasar el reajuste necesario de esas empresas. Como digo, no todas las empresas, ni siquiera quizá una mayoría, van a tener que reajustarse enteramente, pero hay una parte sustancial que sí, y si les das ayudas indiscriminadamente, pues estás retrasando la reestructuración y eso sería negativo. Una solución que se me ocurre y que creo que sería muy, muy beneficiosa es, ya lo he propuesto en otras ocasiones, una rebaja extraordinaria en el impuesto sobre sociedades. ¿Por qué una rebaja extraordinaria en el impuesto sobre sociedades contribuiría a ayudar solo a las empresas que van a ser viables a largo plazo? Porque eso supone una inyección de capital propio, digámoslo así, si tienes beneficios en el futuro. Si no los tienes, no tendrías que pagar impuestos y, por tanto, que te rebajen los impuestos tampoco te ayuda en nada. Pero si tienes beneficios, es decir, si sigues generando valor para terceros, si atiendes una demanda, demanda de los consumidores, que te quiten menos dinero en impuestos permite que retengas una mayor cantidad de tus propios beneficios, ¿no? Y eso permitiría recapitalizar y eso permitiría también hoy que las empresas que tengan una perspectiva de viabilidad vean a efectos prácticos cómo su capitalización efectiva de cara al mercado se incrementa. Y podrían, si tienen problemas de liquidez, por ejemplo, solicitar financiación contra esos beneficios futuros. Bien, ya he dicho que solo voy a contestar, para no desviarnos, preguntas relacionadas con el tema del directo, que son los datos de desempleo que hemos conocido hoy y y la recuperación en forma de K, es decir, la recuperación parcial de algunos sectores dentro de la economía y el hundimiento de otros sectores dentro de la economía. Algunos decís que no me encontráis en Twitch, es Juan Rayo, bien como en YouTube, simplemente. Doug Free pregunta si hay más desempleo que en el año 2012. No hay más desempleo que en el año 2012. En el año 2012 llegamos a tener 6 millones de parados. Lo que pasa, es decir, en el año 2012 era necesaria una profunda reestructuración de la economía, del aparato productivo. Hoy parece ser, de momento, que esa reestructuración no es necesaria si conseguimos, o sea, reestructuración tan profunda, parte sí lo es, como ya he explicado, pero tan profunda no es necesaria si conseguimos acabar con el virus. Y por eso todavía no hay un desempleo masivo y generalizado. Ahora, si eso no fuera así, si la pandemia no se esfumara, evidentemente tendríamos cifras de desempleo probablemente mucho peores que en el año 2012. Bien. ¿Crees que Calviño va a tomar medidas serias o está demasiado atada? ¿Prevés cambios legislativos o es utópico? Calviño creo que está muy centrada en intentar aplicar quitas a las empresas. ¿Por qué razón quiere aplicar quitas a las empresas? Porque tendrá un impacto presupuestario bajo. El impacto presupuestario lo tendrá, evidentemente. Si el sector público condona deudas a las empresas, eso va a déficit y, por tanto, deteriora la apariencia de solvencia del gobierno de España. ¿Pero por qué digo que tendrá un impacto presupuestario bajo? Porque muchas de esas quitas el sector público sabe que sí o sí las va a tener que asumir, porque muchas de las empresas que accedieron a créditos ICO no van a poder pagar y, por tanto, va a haber quitas futuras sí o sí. Con lo cual, de alguna manera, lo que dice Calviño es, bueno, como igualmente vamos a tener que asumir ese agujero presupuestario en el futuro, lo anticipamos ahora y nos podemos colgar la medalla de que estamos ayudando al sector empresarial. El problema es que, las quitas, claro, ¿a quién les practicas quitas? Si haces una quita de manera indiscriminada, pues estamos en el mismo problema que teníamos antes, ¿de acuerdo? Es decir, que es mejor una rebaja extraordinaria del impuesto sobre sociedades. Javier98, ¿a qué se debe el crecimiento en el sector financiero y en la agricultura si el resto de sectores se han visto tan afectados? Bueno, en la agricultura yo creo que es evidente, ¿no? O relativamente evidente, es el aumento del consumo, en este caso en supermercados, de alimentos primarios, por estar más encerrados en casa y también por exportación. Es un sector que puede producir
y que puede producir porque es un sector al aire libre en general y por tanto hay poco riesgo de infección. Y en el sector financiero, pues entiendo que está relacionado con todo el volumen de financiación extraordinaria que han canalizado las entidades financieras durante el año 2020. Fernando Silva, el verano pasado se intentó abrir el turismo en plena primera ola. ¿Lo intentarán de nuevo este año? Sí, probablemente sí. La cuestión, y yo creo que eso ilustra bien los problemas de una apertura precipitada, es que si tú abres pero se te disparan las infecciones, pues nadie te quiere venir, o en todo caso te quieren venir muchos menos. Otros gobiernos prohíben que vengan, etcétera. Con lo cual, aunque abras, no consigues atraer turistas. Y si en verano se vuelven a disparar las infecciones, pues estaremos en las mismas. Es verdad que en teoría el ritmo de vacunación debería estar más avanzado y que eso, en cierta medida, contribuirá a reducir el ritmo de nuevos contagios y, por tanto, quizá permita que la actividad turística este verano no sea tan desastrosa como el año anterior. Pero aún así, quiero decir, aunque tengamos el doble de turistas que el año anterior, por ejemplo, el desplome ha sido del 80%. Por tanto, hay muchas empresas que están sí o sí en dificultades. Joan Coy pregunta: ¿en qué invertir el dinero ahora para que un autónomo pueda disponer de una pensión en el futuro? ¿Qué consejo le darías? Bueno, lo que siempre aconsejo, aunque esto no está exactamente relacionado con el tema, pero bueno, en parte sí, ¿no? Porque es la situación de autónomos desempleados. Depende de la edad también, pero si tienes una edad no especialmente alta, 30, 35, incluso 40 años, yo me plantearía muy seriamente invertir en fondos indexados que repliquen algún gran índice global. Bien, no me centraría mucho en bolsa española porque es bastante incierto, pero bueno, bolsas europeas, bolsas estadounidenses, incluso mercados emergentes, si quieres asumir algo más de riesgo, a largo plazo puede tener sentido. Bien, ya digo, no son recomendaciones de inversión específicas, son más bien recomendaciones de, bueno, pues que sabemos que la bolsa, en general, si la economía va bien, a largo plazo la bolsa tiende a reflejar una prima con respecto al crecimiento económico y, por tanto, es importante tratar de estar posicionado en esa situación, ¿no? Samisua 6 opina que debería haber restricciones a la hostelería o que no haya restricciones y que las personas vayan a donde se sientan más seguras. A ver, es un problema, es una cuestión delicada, ¿no? Porque hay motivos para plantear ambos argumentos. Por un lado, claro, uno puede decir, bueno, pues que la gente vaya donde quiera y que asuma el riesgo que quiera. Y eso es correcto. Y eso entronca perfectamente con un mensaje liberal y también con un mensaje, pues, de permitir una conciliación entre una pandemia y la actividad económica. El problema de esa medida, sin más, es que la gente no se responsabiliza plenamente de las consecuencias de su acción. ¿Por qué? Porque si yo voy a un restaurante, me contagio y posteriormente sigo yendo por otras partes y contagio a otros, claro, yo estoy contagiando a otros, estoy generando daños a terceros de los que no me responsabilizo. Si a mí me dijeran, no, mira, por cada uno que contagies le vas a tener que pagar los tratamientos sanitarios, probablemente yo mismo me autorrestringiría de ir a bares y restaurantes, o al menos intentaría ser muy consciente de si estoy contagiado y si lo estoy, autoconfinarme. Pero claro, como una parte de la población, por ejemplo, la población joven, si se contagia, en general no está expuesto a grandes riesgos, pero sí puede contagiar a terceros, pues ahí hay el problema de, con esa gente que no está internalizando todos los perjuicios que genera sobre terceros, ¿qué hacemos? ¿Les dejamos barra libre para que hagan lo que quieran irresponsablemente o parcialmente de manera irresponsable? ¿O limitamos las actividades donde es posible que estas personas se contagien y traspasen el virus? Pues, claro, ninguna de las dos soluciones es especialmente, digamos así, ilusionante. Pero decir que claramente la alternativa de dar manga ancha es la preferible, creo que es un error. Nacho González, ¿cómo crees que va a evolucionar el sector inmobiliario en el corto o medio plazo? Tipos de interés fijos y bajos, nos preocupamos los que tenemos inmuebles. A ver, claramente tienes una parte de la economía española que está destrozada
y por tanto esa parte no va a demandar alquiler, ¿no? O no va a demandar alquiler, pero no va a poder pagar tanto como pagaba antes, con lo cual la demanda nominal, digámoslo así, el gasto agregado que va a ir al mercado del alquiler va a bajar, o ya ha bajado y probablemente siga o no bajando, o al menos estancado, y por tanto es difícil que los precios de los alquileres, mientras la economía no se recupere de manera intensa, vuelvan a remontar como estaban creciendo con anterioridad. Ahora bien, es verdad que los tipos de interés están muy bajos y lo que estamos ya presenciando en en Estados Unidos, en algunas economías mundiales y en particular en Estados Unidos, es que esos bajos tipos de interés sí están llevando a un incremento de la compraventa con deuda de vivienda y a una elevación de los precios de la vivienda, de tal manera que no es descartable que se pueda producir algo similar a lo que vivimos pues hace ya casi 20 años. Es decir, que los alquileres no suban demasiado, incluso no suban, y los precios de la vivienda sí, como consecuencia de los bajos tipos de interés. También es cierto, no obstante, que en la medida en que haya tensiones inflacionistas, y en algunos sectores se está empezando a verlas, por ejemplo en commodities, los bancos centrales pueden reaccionar subiendo tipos de interés y por tanto también restringiendo la capacidad de endeudamiento y la compraventa de vivienda con deuda. Alex MRCTV, ¿qué soluciones ves de cara al problema que tenemos los jóvenes con la inserción laboral? A ver, aquí yo creo que hay que plantear claramente cuál es el problema, ¿no? Y el problema es que hay una especie, digámoslo así, de aristocracia de trabajadores indefinidos que tienen un contrato de duración indefinida y que llevan muchos años dentro de una empresa, para los que, o a los que es prácticamente imposible despedir, ¿no? Porque a la empresa le sale carísimo, salvo en momentos de crisis como el actual, pero justamente en esos momentos se ha prohibido ese tipo de despidos, a la empresa le sale carísimo prescindir de esos trabajadores. Con lo cual, cuando la empresa tiene problemas, tiene dificultades económicas y financieras muy importantes, pues lo que hace, a lo que recurre, es esencialmente a despedir a trabajadores temporales o a trabajadores con contrato indefinido, pero que lleven poco tiempo en la empresa y que por tanto sea fácil o sea barato, mejor dicho, de despedir, ¿no? Porque no has devengado una elevada indemnización por despido. ¿Quiénes concentran los contratos temporales o los contratos indefinidos, pero con pocos años dentro de una empresa? Pues por definición los jóvenes. De manera que cuando vienen mal dadas, el desempleo se ceba clarísimamente o sobreproporcionalmente con los jóvenes. ¿Por qué? Porque a los menos jóvenes no se los puede tocar o prácticamente no se los puede tocar, me refiero a aquellos que que lleven mucho tiempo dentro de la empresa. Y creo que ahí la solución es acabar con esa dualidad dentro del mercado laboral, es decir, que no haya tanta brecha entre el coste de indemnización por despido temporal y el coste de indemnización por despido indefinido, de contrato indefinido, y que haya un tope máximo más bajo que el actual en la indemnización más alta a pagar por los indefinidos. Si no, pues va a haber una barrera de entrada tremenda, y lleva habiéndola, no es una novedad, lleva habiéndola 30 años en España, para los que quieran entrar de nuevas en el mercado laboral. Y al revés, ¿no? Los que están dentro y llevan muchos años en una empresa no quieren abandonar ese empleo, aunque a lo mejor no estén satisfechos con él, porque saben que si salen de ese empleo vuelven a estar como un joven, en el sentido de que estoy a la intemperie de un mercado laboral donde no es fácil contratar, donde te contratan con contratos temporales por las rigideces de la contratación indefinida y donde además, aunque me contraten con contrato indefinido, habré devengado apenas muy poco tiempo de indemnización y, por tanto, estaré expuesto a que me despidan si vienen mal dadas. Ahí también habría que combinarlo, por cierto, con la famosa mochila austríaca que se dirige a intentar minimizar esas tensiones. Esta pregunta no la voy a contestar, agradezco el superchat, pero ya he insistido que voy a contestar únicamente preguntas referidas al tema en cuestión. Pero bueno, no la voy a contestar, pero sí que diré que de momento está siendo, a mi juicio, espectacular. No voy a decir mucho más. Seul
Twitch, una pregunta: ¿cuál es el destino más probable para los trabajadores que se encuentran en un ERTE? ¿Qué repercusiones puede tener en la deuda pública? Pues es que eso depende de que esos sectores se recuperen o no. Los sectores que no se recuperen y que estén en ERTE, pues esos trabajadores terminarán en paro claramente, más tarde que o temprano, pero en todo caso van a terminar despedidos si no hay una reactivación de esos sectores. Y parte de esos sectores no se va a reactivar por cambios en los hábitos de consumo que cabe prever y tenemos indicios de que se van a producir. Y por eso habría que facilitar la reconversión económica de España y habría que facilitar la contratación, no dificultarlo. Magnumu, teniendo en cuenta la diferencia de la esperanza de vida entre hombres y mujeres en España, ¿no sería más justo que hubiera una distinción en la edad de jubilación? De nuevo, son preguntas, os agradezco los superchats, pero son preguntas que, para no desviarnos, porque es un chat temático, pues preferiría que no formularais, ¿no? De todas formas, me veo con la obligación moral, evidentemente, de contestarla. A ver, vamos a asistir en los próximos meses a un intento de exacción de cotizaciones a la seguridad social por parte del gobierno, por la cual se va a destopar o se va a intentar o se va a abrir el debate de destopar las cotizaciones a la seguridad social, argumentando algo que en parte es cierto, y es que las rentas altas viven más años. O sea, bueno, voy a explicar antes qué es el destope de las cotizaciones sociales. A lo mejor muchos no lo sabéis o algunos no lo sabéis, pero las cotizaciones sociales en España están topadas. Es decir, que a partir de determinado salario, 45.000, 46.000 euros anuales, no pagas ya más cotización a la seguridad social. Es decir, pagas un tanto fijo por esa cantidad, pero paga la misma cotización, para entendernos, a la seguridad social quien cobre un salario de 100.000 que quien cobre un salario de 200.000, de 300.000 o de 400.000. Esto porque es así, porque la pensión máxima también está topada. Por mucho que cotices, no vas a cobrar más de una pensión de aproximadamente 42.000 euros al año. Y la seguridad social es un sistema contributivo, es decir, que cobras una pensión en función de lo que has cotizado. Podemos quiere destopar las cotizaciones sociales. ¿Para qué? Para que coticen más los que ingresan más, pero sin destopar las pensiones máximas. Por tanto, es claramente un atraco a mano armada. ¿Y cómo van a querer justificar este destope? Uno de los argumentos que emplearán, que es cierto, pero que se les puede volver en contra, es que las rentas altas viven más años. Su esperanza de vida, en términos medios, es mayor. ¿Por qué? Pues bueno, puede haber muchos motivos, pero evidentemente quien tiene un salario más elevado pues puede llevar una vida más sana, más llevadera, puede acceder a mejores tratamientos sanitarios, lo que sea. Pero viven más años y, por tanto, cobran pensión durante más tiempo. Entonces, el argumento es, bueno, como cobran más años de pensión, también tienen que pagar más de lo que pagarían otros. Pero el problema, como dices, es que ese argumento se les puede volver en contra, porque las mujeres también viven de media más años y, por tanto, siguiendo su lógica, lo que tendrían que justificar es que se les tenga que subir la cotización a la seguridad social a las mujeres o que se jubilen más tarde. Y creo que, evidentemente, eso no sería en absoluto equitativo, pero es la trampa argumental que van a intentar utilizar en un caso y que no aplicarán incoherentemente en otros. Bueno, vamos a ir terminando ya el directo, por cierto, para no eternizarnos. Será un directo temático y rápido, no nos vamos a tirar aquí varias horas, aparte que todos tenemos otras cosas que hacer. Aurelio Muñoz, si el paro sigue subiendo en 2022, ¿qué medidas debe adoptar el gobierno? Bueno, el gobierno debería liberalizar el mercado laboral para facilitar la contratación. Y el problema es que eso no parece que lo vaya a hacer, porque supondría la ruptura del gobierno de coalición y supondría pues la pérdida del poder de PSOE y Podemos. Y como a PSOE y Podemos y a PP, PSOE, a PP, Ciudadanos, Vox, a todos los partidos políticos lo que les interesa es el poder y no el bienestar de los ciudadanos, pues no se hará nada que, aunque sea positivo para la economía, para los jóvenes, repercuta en pérdidas de cuotas de poder. Rafael de la Roca, hola Rayo, ¿viste la entrevista que le hizo David Santos a la chica facha? Pues no. ¿Crees que el nacionalsocialismo vuelva con fuerza en España? No creo que sea ahora mismo una amenaza. Creo que no tiene, que no seduce, afortunadamente,
a nadie o prácticamente a nadie y creo que se está sobredimensionando bastante la importancia que tiene ese asunto, quizá para desviar otros temas. Si llegara a ser un problema, evidentemente sería un problema muy grave, pero no veo yo hordas nacionalsocialistas convencidas en España. Felipe VI, supongo que es un nick. Muy buenas, Juan. ¿Confías en que Lagarde se marque un Paul Volcker en los próximos años? ¿O como me temo capeará el temporal políticamente? A ver, no creo que nos enfrentemos a unas tasas de inflación tan desatadas como las que padecía o experimentó Volcker, porque eso fue una inflación galopante derivada de un repudio del dólar, ¿no? El dólar estaba expuesto a desaparecer como divisa, bueno, no a desaparecer, pero sí a perder mucha penetración global como divisa por la ruptura con el patrón oro, y Volcker lo que hizo fue subir tipos de interés para recuperar la credibilidad del dólar y para incrementar la demanda de dólares, de depósitos en dólares a escala global. No creo que nos encontremos en ese escenario en la eurozona y, por tanto, bueno, si sube la inflación, Lagarde tendrá que subir los tipos de interés, pero ni mucho menos a los niveles que los subió Volcker. Vale, y vamos con la última pregunta. Ángel Vázquez, suponiendo que el ritmo de vacunación se incrementa, 50% de vacunados en septiembre, ¿crees que a cierre de año el desempleo estará en 3 millones? A ver, aquí depende de qué contemos como desempleados, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de 4 millones de inscritos en los servicios públicos de empleo, pero esos no son todos los que están desocupados, no son todos los que han perdido ocupación. Con lo cual, bueno, sí, que baje de los 4 millones hasta los 3, pues dependerá de cuestiones casi estadísticas, si hay creación intensa de empleo, me refiero. Ahora, si la cuestión es si vamos a regresar a niveles de ocupación efectiva similares a final de año o cercanos a los previos a la pandemia, no, ni muchísimo menos. Es decir, la ocupación previa no la recuperaremos si la recuperamos, hasta bien entrado 2022, ¿no? Ese sería, yo creo, el escenario más optimista. Pues bien, nada, muchas gracias a todos por haber participado en este directo. Hemos llegado casi a los 2.000 espectadores entre YouTube y Twitch. Os animo a que os suscribáis, si así lo creéis conveniente e interesante, al canal de Twitch que acabo de abrir hace unos días. Y nada, nos vemos en el próximo directo, probablemente también directo temático, directo breve, pero donde podamos reflexionar y resolver dudas sobre algunos temas. Nada, hasta entonces.